Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de funciones personalizadas o definidas por el usuario. Tengan en cuenta que una función ejecuta un bloque de código o un subprograma o subrutina ya preescrita o predefinida, y a diferencia de los procedimientos, las funciones siempre devuelven un valor. Entonces, hay una pequeña diferencia con el procedimiento y es este. La forma de declarar una función es usar la palabra reservada function, el nombre de la función, y aquí puede tener o no parámetros. En el caso de tener parámetros, entre paréntesis, voy a definir los parámetros con el tipo de dato al que corresponde cada parámetro. Es importante que recuerden que cada parámetro tiene un tipo de dato específico y no puedo pasarle cualquier tipo de dato, ya que debe ser definido uno en específico. Después que termino eso, voy a tener dos puntos y el tipo de dato que devuelve. Es decir, esta función va a devolver un resultado y este resultado debo predefinir qué tipo de dato es el que me devuelve. Cuando nosotros creamos o utilizamos las funciones predefinidas, les mencioné que cada función devuelve un tipo de dato específico. Aquí nosotros debemos definir el tipo de dato que devuelve. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un archivo, le vamos a poner func01. Vamos a crear la estructura de nuestro programa. El bloque de código principal que termina en punto. Y ahora vamos a definir la función. Para esta función vamos a definir función. Vamos a poner la palabra function, el nombre de nuestra función, que se va a llamar número aleatorio. Es importante en los nombres no dejar espacios en blanco o no utilizar acentos o caracteres especiales, si no nos da un error. Para simplificar, vamos a poner que nos va a devolver un entero. Entonces es importante saber que lo que nos va a devolver esta función va a ser un número. Entonces no lo puedo tratar como texto. Y el bloque de código. Para el begin vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un procedimiento que se llama randomize, que es un generador de números aleatorios, y vamos a generar un número. Este número le vamos a decir que va a ser un número random, o sea aleatorio, de 0 hasta el 100. Aquí le estamos pasando un parámetro y le estamos diciendo toma un número entre 0 y 100. Bien, este random nos devuelve un número y lo vamos a guardar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para decirle que el resultado es un número entero a esta función? Para invocar el resultado debemos utilizar el nombre de nuestra función y le asignamos el resultado. Es decir, hace un cálculo y al resultado de esta función devolverle lo que le pasó de esta forma. Si estoy usando Lazarus, en Lazarus, ¿sí?, puedo usar la palabra result. Bien, Lazarus tiene una función o procedimiento específico que lo que hace es tomar lo que le pase a result y me lo devuelve al nombre de mi función. En este caso, como estamos usando código Pascal solo, sin la intervención de Lazarus, esta función no está disponible. Por lo que debemos colocar el nombre de nuestra función para devolver o obtener el resultado de todo el procedimiento o de todo el código que ejecutamos. Ahora bien, dijimos que las funciones por lo general se asignan o se guardan en variables, así que vamos a crear una variable
y la vamos a llamar número, que va a ser de tipo integer. Y esta variable le vamos a llamar a mi función y le vamos a decir que a número va a ser igual a número aleatorio. Esto es una O, permítanme corregirlo. Entonces estoy diciendo que en la variable número voy a guardar lo que me devuelve mi variable, mi función número aleatorio. Y mi función genera un procedimiento, genera un resultado y el resultado se lo paso con el mismo nombre que tiene mi función. Y debo tener en cuenta el tipo de dato que devuelve mi función, debe ser el mismo tipo de dato que maneja mi variable. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el resultado. Y vamos a poner el número aleatorio es y ponemos la variable número. Muy bien, vamos a abrir nuestra terminal, vamos a compilar, está todo perfecto y vamos a ejecutar. Y el número aleatorio es 17. Si yo ejecuto la función nuevamente me va a dar un número distinto que nunca va a superar al 100, que es el parámetro que usé en esta función. De esta forma nosotros definimos funciones. En el caso de una función que reciba parámetros podemos hacer algo similar. Vamos a crear fun02.pass y vamos a crear nuestra función. Para eso la palabra reservada function, vamos a poner saludar y le vamos a poner nombre y le vamos a poner apellido, que van a ser de tipo string y me van a devolver un string. Muy bien, creo el bloque de código de la función y lo que voy a hacer ahora va a ser devolver en saludar, que es el nombre que tiene mi función, que aquí como estoy retornando el valor no tengo que poner los paréntesis, simplemente le digo que me va a devolver hola y aquí le vas a poner nombre más, dejo un espacio, apellido. En este caso recuerden, como estoy trabajando con una cadena de texto que es un string, no puedo usar la coma para unir los textos, sino que tengo que usar los paréntesis. Bien, ahora voy a poner una variable que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo string. Y lo que voy a hacer a nombre es que nombre va a ser igual a lo que devuelva mi función saludar, donde le voy a pasar mi nombre, que como es texto, coma y el segundo parámetro, que también es texto. Recuerden que cuando usamos de tipo char o de tipo string debe ir entre comillas simples para indicar que es un texto. Y cada parámetro se separa con la comilla, con la coma, perdón. Y ahora simplemente imprimimos en pantalla nombre. También podríamos hacer que en lugar de pasarle los parámetros, los capturo en unas variables y le paso las variables como en el ejemplo anterior. Voy a abrir mi terminal nuevamente, voy a compilar y me dice que tengo un error de sintaxis. Aquí está todo bien. Punto y coma. Y acá, línea 16. Vamos a poner saludo, coma A. Bien.
aquí. En la parte de abajo, en lugar de un punto, le puse una coma. Voy a limpiar mi terminal, voy a compilar de nuevo. Ahora está todo bien y ejecuto. Y me devuelve mi función a la cual le he pasado dos parámetros. Tengan en cuenta que aquí los parámetros que le pasé son del mismo tipo. Podría haber definido más variables y de distinto tipo. Para eso puedo poner dos puntos, string, punto y coma y el segundo parámetro y el tipo de dato al que corresponde. Pero siempre debo respetar el valor que devuelve mi variable, el tipo de dato que devuelve mi variable. De esta forma estamos creando o estamos utilizando funciones predefinidas por el usuario o personalizadas. Los espero en el próximo video.